Sí. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues encantado. Buenas tardes y bienvenidos a la Academia de Ingeniería. Notarán ustedes que hago todo el crédito que el catarro que tengo me ha concedido en cuanto a voz y voy a hablar lo mínimo posible y pido disculpas. Se va a proceder a presentar el estudio del Observatorio de Energía e Innovación y doy la bienvenida y cedo la palabra al consejero delegado de Endesa, don José Bogas. Muchas gracias, querido presidente de la Real Academia de Ingeniería, académicos y queridos amigos. Yo también, aunque la voz no la tengo castigada por cuestiones climáticas, voy a hablar poco porque creo que lo importante es que hablen los autores sobre el libro y la profundidad de lo que en él se describe. No obstante, debo decir que para mí es, por un lado, un gran honor y, por otro, un gran placer estar hoy aquí en la presentación del libro, El almacenamiento de energía en la distribución eléctrica del futuro, y más aún haber contribuido desde Endesa a este trabajo para que este trabajo viera la luz. Quiero agradecer, además, la colaboración no solo de la Real Academia de Ingeniería, sino la inestimable aportación de la Universidad Politécnica de Cataluña y de la Universidad de Sevilla en la realización del estudio que hoy presentamos. Su esfuerzo común constituye una labor excelente que, con toda seguridad, aportará nuevas luces, y bien utilizada en este caso la palabra luces, sobre el almacenamiento y su aplicación a las redes eléctricas. Desde una perspectiva histórica, el tema del almacenamiento siempre ha tenido importancia, puesto que desde las etapas más tempranas de la humanidad, el ser humano siempre ha tratado de acumular sus recursos, el grano, el agua, la madera. Quien me ha hecho las notas ponía el ganado, yo lo he tachado porque lo del ganado no sabía cómo cuadraba aquí, para sobrevivir en los periodos de escasez. No podemos olvidar que la energía no es diferente respecto a esta necesidad, aunque es cierto que el reto de almacenamiento en forma de electricidad es bastante más complejo. Hasta hace poco, el almacenamiento de energía se ha llevado a cabo por el aprovisionamiento de las materias primas, carbón, fuel, gas, que mediante su posterior transformación producían la energía eléctrica final en el momento en que se necesitase. Ha habido también desarrollos, más que el propio almacenamiento de estas materias primas, que han dado lugar a el almacenamiento de una energía renovable como es el agua. Y esto me estoy refiriendo a las centrales de bombeo, que son centrales hidroeléctricas, como todos ustedes saben, reversibles, que tienen una forma de almacenamiento plenamente desarrollada actualmente, donde se utiliza la energía eléctrica en horas valle para elevar el agua a un embalse de mayor altura y allí almacenarla para después, en las horas punta, transformar la energía potencial del agua en energía eléctrica. Pero ahora estamos hablando de un almacenamiento distinto. Este almacenamiento distinto nos encontramos inmersos en lo que es la transición de modelo energético. Todos ustedes saben que hay varias revoluciones en marcha. Yo diría que la primera revolución que hay es la derivada del cambio climático.
Todos ustedes saben que, con independencia de las opiniones que cada uno podamos tener sobre si se ha producido o se va a producir un cambio climático o no, si uno ve la evolución de las temperaturas en la Tierra desde hace 20.000 años antes de Cristo hasta el año actual, que yo tuve la paciencia de leer, lo que uno descubre es que las temperaturas 20.000 años antes de Cristo, no sé cómo las medían, pero estaban unos 4 o 5 grados por debajo de la temperatura del siglo XX, en concreto desde 1990 a 1960, creo que es la referencia. Y se ve cómo va evolucionando esta temperatura, siempre aproximadamente 5 grados por debajo, hasta que llega un periodo de calentamiento de la Tierra 5.000 años antes de Cristo, donde las temperaturas van los glaciales hacia atrás, hay un cambio en las corrientes marinas y las temperaturas alcanzan, son muy similares a las actuales, Esto sirve para los unos y para los otros. Después se produce otra época de más frío, digámoslo así, con temperaturas 2 grados por debajo de lo que es la media la media del siglo XX. Y es a partir llegamos a la media del siglo XX, por supuesto, pero es a partir del año 2000 cuando empiezan a crecer las temperaturas, y en el 2016 estamos un grado y medio por encima de esas temperaturas medias. Y lo que ocurre es que con los estudios, los avances o incrementos de temperatura que va a haber en el futuro pues son bastante más complicados. Todo este rollo, además me tengo que centrar sobre qué estoy hablando, porque si no, todo este rollo lo digo porque es necesario una transición desde un modelo energético como el que tenemos ahora mismo a un modelo energético donde el compromiso de la COP21 y el compromiso que más tarde asume la Unión Europea es un modelo que en la segunda mitad de este siglo sea neutral desde el punto de vista de emisiones de carbono. Entonces, este cambio de modelo, que tiene muchísimas consecuencias, una de ellas muy importante es la desaparición en el año 2050 de todas las centrales convencionales fósiles. La desaparición de esas centrales convencionales fósiles pues, va a hacer y la necesidad que se tengan que incorporar tecnologías renovables, que digo que ya hoy en día empiezan a alcanzar su madurez desde el punto de vista de su competitividad y su performance con respecto a las tecnologías convencionales. El tener esa generación distribuida, por consiguiente, sustituyendo a la generación convencional y con su intermitencia en el sentido del sol y en el sentido del viento, hace aún más necesario el desarrollo de elementos de almacenamiento en la red o en esas instalaciones de generación. Y, por tanto, digo que en el momento que hoy nos encontramos de plena transición energética, con la sustitución de las energías convencionales, por así decirlo, por las energías renovables, se hace aún más importante el estudio o el desarrollo de almacenamientos de energía procedentes de nuevas tecnologías. Todos ustedes saben que las principales ventajas del almacenamiento energético son, por un lado, la mejora de la eficiencia del sistema eléctrico a través del aplanamiento de la curva de carga y, por otro, la integración de estas renovables. También contribuye el almacenamiento a reducir la necesidad de centrales de generación de respaldo y aumentar la fiabilidad del sistema al evitar las interrupciones de suministro. Como podrán comprobar en el estudio, se están desarrollando y mejorando nuevos sistemas de almacenamiento, yo diría almacenamiento distribuido, que por sus economías de producción empiezan a ser competitivas en determinados usos.
habilitan además la dispersión de los sistemas de almacenamiento y cambiarán, seguro, la forma actual en que conocemos el sistema eléctrico. También hemos de tener en cuenta que la introducción en la red de distribución de almacenamiento energético debe favorecer el uso eficiente de los activos de las redes de distribución. Diría yo aquí que la red de distribución eléctrica seguirá siendo un elemento esencial para el sistema eléctrico en el siglo XXI, con una forma distinta. Y aquí, sin extenderme en ello, no solamente las baterías, sino el desarrollo tecnológico que conlleva toda la digitalización, con la capacidad de hacer a las redes más inteligentes y con la posibilidad de gestionar este almacenamiento a través de las baterías, le da un potencial enorme. Endesa ha querido estar siempre a la vanguardia de los desarrollos en el sector energético, llevando energía segura, asequible y sostenible a millones de personas. Y una vez más nos comprometemos con la promoción y el desarrollo de nuevas tecnologías, avanzando, en este caso, hacia un nuevo modelo energético. Por ello, nuestro deseo ha sido y es colaborar con todos los agentes del mercado, los reguladores, con la academia científica, con los proveedores de tecnología y, cómo no, con nuestros clientes para el impulso del almacenamiento de energía en la distribución eléctrica de futuro. Y, bueno, sin más, les dejo con los autores de este estudio, que les ofrecerán una visión más detallada del mismo, y les animo a profundizar en esta tecnología que marcará, seguro, el futuro del nuevo sistema eléctrico en España y en el mundo. Muchas gracias. A continuación vamos a ver un vídeo por el académico Pérez Arriaga, que nos va a informar sobre el alcance del estudio. Buenas tardes a todos. Lamento una vez más no estar presente en un acto importante de la Real Academia de Ingeniería, que en este caso es el acto de presentación del primer estudio del Observatorio de Energía e Innovación sobre el almacenamiento de energía en la distribución eléctrica del futuro. Ha sido un placer durante los últimos meses trabajar con los equipos de investigadores de las cátedras de la Universidad de Sevilla y de la Universidad Politécnica de Cataluña, así como con el equipo de la Real Academia, que se ha sumado Ángel Arcos como experto externo, y con mis compañeros de la Academia, Eloy Álvarez Pellegrini y José Luis Díaz Fernández. De todas formas, el crédito de este magnífico trabajo hay que dárselo a los dos equipos de investigadores que han cumplido con creces la tarea que se les había comentado. Empecemos preguntándonos por qué es oportuno que la Real Academia de Ingeniería se interese por este tema específico del almacenamiento eléctrico y la relación con el futuro de la distribución de electricidad. En primer lugar, hay que indicar que el almacenamiento de electricidad es un elemento clave en la profunda transformación que está teniendo lugar en este momento en el sector eléctrico por todo el mundo. Así como en las 2 décadas anteriores ha sido el foco de atención del sector eléctrico la transformación que estaba teniendo lugar a nivel mayorista, a nivel de transporte, en la liberalización de los mercados eléctricos, la interconexión entre diferentes áreas, creando mercados regionales de gran... Ahora, ¿Qué ha pasado?
Que pase esto en una academia de ingeniería es grave. Estas tecnologías que son variables junto con el mantener la seguridad. Esto se consigue a través de interconexiones, de la gestión de la demanda, de la disponibilidad de centrales flexibles como pueden ser las hidráulicas y las de gas natural, pero de nuevo el almacenamiento es un factor clave que puede permitir que en vez de tener que la generación estar siguiendo la demanda, podamos tener demanda y generación interactuando de una manera mucho más flexible con los diferentes elementos que tienen lugar en el organismo vivo. Otro punto del escenario que se espera que tenga lugar en las próximas 2 décadas es el acceso universal a la electricidad. Para esto, en muchos casos, hay un consenso en que será necesario utilizar procedimientos de suministro de energía que estén conectados a la electricidad. Hablaríamos aquí de redes o microredes activadas fundamentalmente por energía solar, también en otros casos biomasa, minicentrales hidráulicas, etc., pero que donde el almacenamiento puede ser un factor fundamental porque, por ejemplo, la energía solar está solo disponible unas pocas horas al día. El alcance del estudio ha sido muy no solo cubre los aspectos tecnológicos, sino también los económicos y regulatorios. Tras una breve introducción, voy a comentarles cuál es el alcance del estudio. Ya digo, tras una breve introducción, el segundo capítulo se dedica a la revisión del arte en las distintas tecnologías de almacenamiento eléctrico, es decir, las electroquímicas, electromecánicas, electromagnéticas y termoeléctricas. Los económicos. A continuación, en el siguiente capítulo, se examina cómo el almacenamiento de electricidad puede afectar al funcionamiento del sistema eléctrico, proporcionando servicios de balance, que eso ha sido lo clásico que se ha hecho fundamentalmente con las centrales de bombeo hidráulicas, pero también utilizándolo más localizado como herramienta que puede permitir mejorar la calidad del servicio. El siguiente capítulo examina cuáles han sido las experiencias por todo el mundo de los proyectos que han tenido lugar hasta ahora de almacenamiento eléctrico. A continuación, el estudio se centra en el marco regulatorio, las barreras de entrada que existen en este momento por deficiencias, por limitaciones de los marcos regulatorios de los diferentes países y las propuestas que ayudarían a una integración eficiente del almacenamiento del sector eléctrico. Este es el capítulo 5. A continuación, para que esto sea viable y contando con una regulación adecuada, el capítulo 6 examina los modelos de negocio que pueden hacer viable el despliegue del almacenamiento en estos sistemas, y el estudio termina en el capítulo 7 con conclusiones y recomendaciones que están organizadas en 3 bloques: la tecnología, la operación de los sistemas y el acceso de la electricidad a zonas aisladas. Y hace recomendaciones también sobre los aspectos de investigación que quedan pendientes. Espero que, estoy seguro que van a disfrutar mucho de la presentación que los colegas ahora de las dos universidades van a realizar, comentándoles en detalle el contenido del documento, así como la lectura posterior, que estoy seguro que van a hacer. Muchas gracias. Bien, a continuación interviene el profesor Andreas Humbert
de la Cátedra de Endesa de la Universidad Politécnica de Cataluña. Muchas gracias. En primer lugar, gracias por poder estar aquí ante vosotros. Una bienvenida a los académicos, al presidente, al consejero delegado y pues nuestros compañeros de la cátedra de Sevilla. Bien, pues realmente es un placer estar aquí y pues esta colaboración con la Real Academia y también con nuestros compañeros de la cátedra han sido muy fructíferas. Y yo creo que nos ha dado un resultado bastante muy interesante. Y también tengo que disculpar a mi compañero Antonio Subriá, que ha colaborado muy activamente en el estudio, porque por una pequeña intervención no he podido estar aquí, pero os manda muchos saludos a ustedes. Bien, yo pues no voy a entrar en el estudio con muchos detalles, etc. Pues quiero compartir con ustedes unos pensamientos, algunas reflexiones que han salido durante el trabajo, durante este estudio, y reflejan un poco el espíritu del trabajo que hemos hecho. Bien, y un poco de filosofía, por supuesto, ¿no? Bueno, yo creo que partimos de tres megatendencias que cambian nuestras vidas, tecnología y todo. Y esas tres megatendencias es la digitalización, la descentralización y la descarbonización. Ya hemos escuchado el señor consejero delegado que ha comentado que afecta principalmente a la empresa de distribuidora y que tiene mucho impacto, ¿no? Bien, un efecto pues, indirecto de la digitalización es el desarrollo del almacenamiento. Evidentemente, hace 10 años empezábamos a tener los iPhones en nuestros bolsillos, etc. Y hacía falta tecnología de baterías más eficiente, más ligero y más barato. Este empuje tecnológico nos ha llevado ahora a este momento tener pues, en el mercado unas tecnologías de baterías muy diversas, con muchas posibilidades y también muchos grupos de investigación, muchas universidades, muchas empresas investigando e invirtiendo en este tipo de tecnología, porque hay una creencia que en el futuro tendrá un impacto muy importante, ¿vale? Eso nos conlleva de que durante el estudio nosotros hemos detectado que hay alrededor de 1.600 proyectos en el cual se integra el almacenamiento en redes eléctricas, de los cuales 600 son de baterías de litio, solo de todo este monte, 600 ya dedican a este tipo de tecnología. Nos hace ver cuál es el impacto de esta tecnología y la importancia de esta tecnología, ¿vale? Bueno, y pues se ha visto por el empuje, la gran velocidad que se produce este cambio tecnológico y pues la gran complejidad que significa el desarrollo de las baterías, pero también su integración en las redes, etc., que una única empresa, una única industria no puede manejar todo esto. Hace falta consorcios, hace falta colaboración entre la academia, entre la industria, para poder realizar pues, un cambio tan profundo
y un avance tan rápido en tan poco tiempo. Precisamente este estudio es un ejemplo de una colaboración de este estilo, ¿no? Porque nosotros hemos, gracias a la aportación de la colaboración de la Cátedra Endesa, hemos colaborado en este estudio, hemos conjuntamente con la empresa y con los otros académicos y nuestros compañeros de la Cátedra de Sevilla, hemos desarrollado este informe, hemos detectado las tecnologías y hemos producido este informe para proporcionar este tipo de informe a la sociedad. Importante es recordar que el principal objetivo de este empuje tecnológico es la reducción de costes y la reducción y el aumento de la capacidad de las baterías y su posterior integración en las redes. Superando estos retos, nos llevará a un futuro veremos mucho más proyectos de este estilo de integración de baterías en las redes. Ya hemos detectado con los proyectos que hemos analizado que hay una gran cantidad de proyectos se desarrollan en sistemas de distribución eléctrica. ¿Vale? Y eso es un signo de la descentralización de nuestro sistema eléctrico, que es muy importante. Importante es que es un cambio tan profundo que nosotros no sabemos realmente a quién nos enfrentamos. Por tanto, surge la gran necesidad, en las conclusiones de nuestro estudio, de más estudios para ver cómo afecta esta integración. Bien, también hemos escuchado de la gran importancia de la descarbonización de la generación. Entonces, ya que nuestros recursos, muchos recursos están repartidos uniformemente en el territorio, significa que nosotros enfrentamos miles y millones de pequeños generadores integrándose en las redes. Esto significa que estas instalaciones también tienen una gran necesidad, esto vemos exactamente ahora en Alemania, de almacenar la energía generada, y esto significa que este tipo de instalaciones, almacenamientos, se mueve hacia el consumo, que estará más en los extremos de nuestra red eléctrica. Hasta hemos escuchado de nuestro compañero que también hasta redes aisladas tienen esta necesidad de incorporar el almacenamiento para poder mejorar el coste de la generación y dar una seguridad de suministro. Por tanto, estos tres factores, la descentralización, descarbonización, digitalización, nos están impactando mucho en nuestras redes. Bueno, y están impactando mutuamente se están impactando mutuamente. Esto significa que están potenciando, la digitalización está potenciando el uso de los pequeños generadores y también de la descentralización de la red. ¿Esto qué significa? Que el centro de gravedad de nuestras redes eléctricas, va desde el transportista hacia la distribuidora. Es decir, que en los extremos de nuestra red, la distribuidora y el consumidor
cada vez tiene más importancia en nuestro sistema. Sobre todo el consumidor, que ahora puede producir igualmente, entonces hay una nueva palabra que se ha creado, será un prosumidor. Tiene una importancia grande en nuestras vidas. ¿Por qué tiene una importancia tan grande? Porque afecta toda la cadena de valor de la distribución. Porque ahora forma parte de esta cadena de valor, el consumidor forma parte de esta cadena de valor y puede ser aliado o puede ser competidor de la propia distribuidora. Por tanto, el negocio de la distribución está cambiando muy rápidamente. Bien, creo que hay muchas oportunidades, sobre todo para los pequeños generadores y también para la distribuidora, para obtener pues, un beneficio mutuo y la distribuidora, yo creo en ello, que tiene que ser socio y aliado del consumidor para poder entregar sus instalaciones, incluidas sus baterías, en las redes. Para llegar a esta gran oportunidad de negocio, lo que hace falta son eliminar barreras de regulación y barreras para poder entrar en un mercado. Es decir, que los consumidores, los pequeños distribuidores, los pequeños generadores tienen que tener la capacidad de estar en el mercado y intercambiar su producción en un mercado. Hasta la Comisión Europea, en el nuevo 20 Package, está hablando de mercados frutales o pues alguna forma de mercado para poder integrar este tipo de consumidores. Bien, estos son los pensamientos que quiero compartir con ustedes. Pienso que el estudio es muy completo y cubre muchos aspectos del almacenamiento, y esto no solo ha sido posible con la colaboración y el trabajo incansable de muchas personas, que quiero agradecer, sobre todo a Endesa, a la academia y todos los integrantes del equipo, especialmente a los compañeros de Sevilla, y también nuestros compañeros en la propia cátedra, y sobre todo a Francisco Díaz, que ha trabajado mucho en este informe y no ha dormido unas cuantas noches para acabar este informe tal como está. Bien, muchas gracias. Espero que disfruten del informe y tengan pues, mucho provecho de él. Interviene a continuación el profesor Gómez Expósito de la Escuela de Ingenieros de Sevilla, de la Cátedra Endesa. Bien, gracias. Como ha hecho mi predecesor Andrea Sumper, voy a hacer una serie de reflexiones sobre el contexto en el que estamos, el almacenamiento, no solo ya del documento, intentaré ir mezclando reflexiones personales con la estructura del documento en los tres apartados que hemos participado nosotros, a los cuales dedicaré aproximadamente 5 minutos. Empiezo también agradeciendo la labor, primero la idea de Endesa, de haber acometido este proyecto, y sobre todo en la academia, los académicos Ignacio Pérez y Eloy Díaz. Bien, entonces nosotros hemos participado básicamente en tres grandes apartados. Prácticamente el profesor Ignacio Pérez ya lo ha dicho, alguna idea se repetirá, pero intentaré hacer una descripción sucinta. El primero, la implicación del sistema de almacenamiento en la operación futura de los sistemas eléctricos, ¿no?
Entonces ahí en el documento pueden ustedes encontrar como 8 o 10 aplicaciones diferentes. Y yo resumiría grosso modo en 3. En primer lugar, el arbitraje de energía, es decir, la gestión de energía en el momento del tiempo. Y ahí desde el lado de la demanda estaría la modulación de la curva de carga. La modulación de la curva de carga tiene consecuencias importantes para el consumidor, como puede ser, por ejemplo, la variación de la cuota de potencia, asunto que no es baladí en este país en particular. En definitiva, en este contexto, en esta aplicación, el almacenamiento lo que viene es a desacoplar la energía de la potencia o la generación de la demanda, según como se dice. Y desde el punto de vista de la generación, pues como se ha dicho aquí, evidentemente resulta intuitivo, hacer gestionable la generación renovable, que por definición es intermitente. El segundo bloque de aplicaciones serían los servicios complementarios, los servicios de red. Y de ahí pues, también hay varias categorías, empezando por la regulación de frecuencia en todo su, digamos, horizonte temporal, desde el muy corto plazo, por la capacidad que tiene el almacenamiento con su interfaz electrónica de emular sincronismo, potencia sincronizante, hasta el largo plazo, AGC, control de generación, e incluso el largo plazo reserva, ¿no? si hay suficiente capacidad de almacenamiento. Y por supuesto el control de tensiones por aquí de la electrónica, aunque para controlar las tensiones en realidad no hace falta almacenamiento. Y la segunda aplicación de este bloque de servicios sería el arranque en frío, incluyendo también la posibilidad de funcionar en isla, de arrancar en isla, que es de determinada importancia. El profesor Arriaga se refería en su intervención, por ejemplo, en países como la India, donde hay un montón de comunidades aisladas, donde la única forma de dar electrificación, hay cientos de millones de personas en países como la India que no tienen electricidad, y todo pasa por sistemas modulares, solares, de pequeño tamaño, equipados con almacenamiento que puedan trabajar en isla, incluso sistemas de corriente continua en este caso. Y el tercer bloque de aplicaciones ya no sería tanto la operación como la planificación, sería el aplazamiento de inversiones o, por ejemplo, de refuerzo de red, incluyendo la mejora aquí de la calidad de suministro, la disminución de las interrupciones, de los apagones. Y aquí no hablo solo ya de la India, de países súper civilizados como Estados Unidos, pues hay muchos estados y muchas zonas donde tiene una calidad de suministro mucho peor que en Europa, y mucha gente está comprando baterías Tesla simplemente para evitar apagones. Entonces, de modo que esto sería el capítulo de aplicaciones resumido así como en 3 minutos, ¿no? El segundo apartado que quería referirme sería el apartado de la situación, digamos, el panorama internacional en cuanto a sistemas existentes de almacenamiento y tecnología, ¿no? Este apartado en realidad ha sido el más fácil de acometer, porque básicamente nos hemos basado en una estupenda base de datos que tiene el Departamento de Energía de Estados Unidos, el Global Energy Storage Database, pero también a la vez es más fácil de analizar, pero también el más caduco, el que más pronto se queda obsoleto, ¿no? De hecho ya está obsoleto. El documento lo hicimos con cifras de diciembre de 2015 y decíamos allí que había unos 185 gigavatios de potencia instalada, cuando ayer, para preparar esta presentación, miré de nuevo, ya había cerca de 200 gigavatios, es decir, en un solo año hemos aumentado casi 10 gigavatios de potencia almacenada en el mundo. De esos casi 200 gigavatios, que como ustedes saben es aproximadamente el doble de la potencia instalada en España, por ejemplo, eléctrica, casi todo es bombeo, son centrales de bombeo, como también sabemos. De hecho, el 95% son centrales de bombeo, y el 5% restante se reparten prácticamente a partes iguales entre 2,5 y 3,5 gigavatios el resto de almacenamiento, ¿no? Electroquímico, térmico y electromecánico, incluyendo aquí las centrales de aire comprimido. O sea que prácticamente todo el almacenamiento que tenemos son centrales de bombeo. Curiosamente, las centrales de bombeo se instalaron precisamente en países como Japón, en Europa, en Estados Unidos, para digamos, amortiguar la rigidez de las centrales nucleares. Y ahora estamos volviendo la vista a ellos con otro propósito que es distinto, que es permitir la flexibilidad y la adaptabilidad a las centrales renovables, intermitentes y poco predecibles. Es decir, el paradoja que tiene la vida, ¿no? Una cantidad de centrales de bombeo que instalamos para un motivo, ahora se pueden usar para otro, bien distinto, ¿no? Bien, eso es lo que hay. ¿Y qué hay anunciado? Pues lo que hay anunciado deja en mal lugar a Europa, porque realmente, fíjense que en temas de almacenamiento para movilidad eléctrica, para vehículos eléctricos, para entendernos, destaca con creces Asia, ¿no? Corea, China y en menor medida Japón prácticamente se llevan todo el grueso de la producción de baterías para vehículos eléctricos.
Ahora se ha sumado Tesla, se ha Estados Unidos, fundamentalmente con las gigafactorías de Tesla y algunas otras empresas que están haciendo también proyectos. Pero realmente de los 134 proyectos que aparecen en la base de datos como proyectos anunciados hacia el futuro, que no han empezado la construcción porque están ya anunciados, 100 son en Estados Unidos, lo que deja, como digo, Europa con 15 proyectos, la mayoría de ellos, 8 de ellos en Italia, en Cerdeña y Sicilia, aplicaciones en la isla, porque tiene mucho sentido aplicar almacenamiento. Es decir, Europa realmente creo que está perdiendo el tren está en gran desventaja frente a tantas otras cosas frente a Asia y Estados Unidos, posiblemente porque no se ha abordado un plan estratégico como en otro tipo de tecnología, como aceleradores de partículas, etcétera, conjuntos de todos los países tiren del carro en la misma dirección, ¿no? España se salva en cierto modo de este mal, rating de Europa, porque es líder junto con Estados Unidos en almacenamiento térmico, paradójicamente. También es líder en centrales termosolares, por eso también es líder en almacenamiento térmico, porque las centrales solares, para darse un carácter distintivo y un valor añadido respecto a la fotovoltaica, pues han tenido más remedio que ponerle almacenamiento térmico para competir con la fotovoltaica. De modo que España quizás sea, en ese sentido, no está tan mal como el resto de Europa. Pero el almacenamiento electroquímico, yo creo que es lamentable que Europa no tenga un plan mucho más ambicioso que el que tiene. Bien, esa es la realidad. Ese sería el capítulo sobre la realidad, la situación actual y el panorama internacional. Y el último apartado, si dije que el de antes era el más fácil de hacer, es el último apartado que tiene que ver con temas regulatorios, es el más difícil. Más difícil porque realmente he visto ya referirse al almacenamiento como el santo grial del sistema eléctrico, que va a poner, perdón por la expresión, patas arriba, mucho más que la energía renovable, el sistema eléctrico. Y lo veremos, muchos de los que estamos aquí lo veremos. Todo el mundo quiere que haya almacenamiento. Está claro que para la descarbonización del sistema no hay más remedio, voy a poner un ejemplo, que tiene que haber mucho más almacenamiento, varios órdenes de magnitud de almacenamiento, pero no está claro quién tiene que pagar por eso. Bueno, al final acabará pagando como siempre el usuario final, ¿no? Y ahí está el tema regulatorio. O sea, ¿quién y cómo y con qué modelo hay que, garantizar o asegurar que las inversiones tienen un retorno y cómo se come eso, ¿no? Y eso no está bien resuelto, simplemente estamos en mantilla, estamos empezando en ese tema regulatorio y las experiencias que hemos encontrado por ahí, que hemos reflejado en el documento, realmente no dejan de ser más que experiencias piloto, ¿no? Así, a diferencia, por ejemplo, de otros sectores o de otros agentes del sector eléctrico, como la distribución, que como monopolio está bastante bien regulada, diferentes modelos de regulación, la generación, los mercados, pueden ser sistemas clásicos centralizados, pueden ser competitivos, subasta, etc. Pero el tema del almacenamiento no está claro. Hay la revista esta de la IEEE que se llama Spectrum, que es la revista, del magazine, que no entra en honduras técnicas, pero que es agradable de leer porque tiene una columna que se llama Los números corrientes. Y este mes de enero, la leí el otro día y la traigo a colación aquí porque me gusta dar cifras en mis intervenciones si puedo, porque las cifras fijan ideas, ¿no? Dedica la columna de que los números no mienten y se llama así: en el almacenamiento de energía el tamaño importa. Y da una serie de cifras y es verdad, el tamaño importa. Por ejemplo, consideren ustedes una vivienda unifamiliar en una latitud como puede ser California o España. Esa vivienda, supongamos una placa fotovoltaica dimensionada para dar la energía de todo el año de esa casa. Por ejemplo, 4 kilovatios, un almacenamiento de entre 15 y 20 kilovatios hora. Esa vivienda. Bueno, pues esa vivienda en enero tendría un 80% de déficit energético con su placa fotovoltaica, mientras que en mayo tendría un 65-70% de exceso de generación. ¿Cómo se resuelve eso? Ese mismatch entre las necesidades de la vivienda y la generación. Pues recurriendo a las redes, como estaba el primer decreto de autoconsumo, tiramos de las redes, lo que sobra lo vierto en la red, lo que falta lo recojo de la red. Bueno, una posibilidad. Otra posibilidad, poniendo almacenamiento. La primera posibilidad, la de recurrir a la red, se topa con un problema. ¿Qué pasa si todos los consumidores de España hacen lo mismo? Entonces el problema ya no es del consumidor, sino de la red, del país entero. España es una península, y está ahora mejor con estado de constancia gracias a los enlaces de continuo, pero hasta hace poco no tanto. De modo que si todos los españoles hiciéramos lo mismo que esta vivienda prototipo a la cual me estoy refiriendo, pues el problema sería nacional. Es decir, ¿qué hace España con toda la fotovoltaica que le sobra en verano y le falta en invierno?
Bueno, pues podemos decir, pues tira de la red con la interconexión de los Pirineos y tira de Europa. No, no puede tirar de Europa, ya estamos viendo que ni siquiera Alemania ya puede hacerlo y está en el centro de Europa, con tema de España. Es decir, en España habría un problema. ¿Y cómo es de grande ese problema? Pues 10 millones de veces el problema de esta casa a la que me refería, porque en España la punta son aproximadamente 40 gigavatios, fue mayor en 2007, 45, y el día promedio en España son unos 700 gigavatios hora. Es decir, estamos hablando posiblemente de que necesitaríamos, en un sistema totalmente descarbonizado, supongamos que de esos 700 gigavatios hora, la mitad aproximadamente hubiera que abastecerlo con almacenamiento, porque hubiera, como ha pasado en Alemania recientemente y ha salido en los medios, ha habido varios días de calma chicha y nublado, con niebla. Si hay varios días de calma chicha y nublado, pues España puede verse abocada, si fuera un sistema donde no hay nucleares, donde no, como Alemania pretende que no haya nucleares, y que haya muy pocos ciclos combinados de respaldo y no haya carbón, pues entonces, digamos que 300 gigavatios hora, la mitad aproximadamente de esa potencia, habría que darla con almacenamiento. El resto podría venir de la renovable gestionable, como la hidráulica, de la cogeneración, aunque no sea renovable, que está también promocionada, y de la biomasa, que de algún tipo de gestionable, ¿no? Pero 300 gigavatios hora serían 40 gigavatios de unos 8 horas de duración, como típicamente duran las centrales de bombeo. Claro, 40 gigavatios hora son 10 millones de casas de 4 kilovatios. Y aquí surge, digamos, la disyuntiva regulatoria. ¿Qué estamos apostando? ¿Por qué modelo apostamos? No solo nosotros, sino toda Europa, todo el mundo. ¿Por un modelo totalmente descentralizado o por un modelo totalmente centralizado? ¿Queremos, digamos, 100 centrales de 400 megavatios que den 40 gigavatios o queremos 10 millones de 4 kilovatios? Bueno, en el caso de la generación tendría que pagar la generación, en el caso de los consumidores lo pagarían los propios consumidores. Luego hay modelos intermedios, posiblemente sea lo que se llegue, no lo sabemos. Esto está pasando como con la fotovoltaica. Una característica que tiene el almacenamiento electroquímico, una característica en común con la fotovoltaica, es que es totalmente modular. Da lo mismo instalar, da lo mismo, pero en fin, es modular. Podemos instalar, las plantas fotovoltaicas pueden ser 4 kilovatios en mi tejado o 500, 600 megavatios que hay en Nevada o en California, como la que se va a instalar aquí en Murcia, en los Santiago de la Prensa en Murcia, ¿no? 400, 500 megavatios fotovoltaicos. Y al final poner muchas placas en el sitio y es modular. Y el almacenamiento electroquímico también es modular. Otros tipos de almacenamiento, como centrales de bombeo o de almacenamiento de aire comprimido, pues no son tan modulares, necesitan ser grandes. O también, porque también se habla de almacenamiento con bombeo modular, con técnicas novedosas que pueden ser incluso debajo del agua o en caverna, en fin, donde sea, subterráneo. Esa es la dificultad. ¿Qué queremos hacer con el almacenamiento? ¿De qué regulación queremos dotarnos? Hay que inventarla, hay que ser creativos, hay que inventarla. Y ese sería el primer escollo, el almacenamiento. Y en cuanto a tecnológicamente hablando, el escollo es, como decía la columna, el tamaño importa. El escollo es que necesitamos 1 o 2 órdenes de magnitud más de capacidad de almacenamiento de la que somos capaces de crear. Actualmente, la mayor instalación en construcción ahora mismo de almacenamiento electroquímico es en Long Beach y son 100 megavatios por 4 horas, o sea, 400 megavatios hora. Mientras que una central de bombeo la hay en el mundo de 3 gigavatios. En la muela son 1,5. Es decir, tenemos centrales de bombeo un orden o más grande que el almacenamiento electroquímico que estamos haciendo. O sea, tenemos un enorme reto por delante. Regulatorio, fundamentalmente, pero también tecnológico. Entiendo que hace falta un cambio disruptivo tecnológico, porque si no, no podremos seguir aumentando el porcentaje de renovables que nos pide la descarbonización de acuerdo al COP21 de París. Y esto es todo. Termino dando las gracias de nuevo a no solamente ya a los académicos y a Endesa, y a la administración y la gestión de la academia, sino también a las personas de mi grupo que han participado aquí, que espero que no se me olvide ninguna, son los catedráticos José Luis Martínez Ramos, Jesús Riquelme Santos, los profesores titulares Esther Romero, Juan Manuel Mauricio y Alejandro Marano. Muchas gracias. Presenta finalmente el académico Eloy Álvarez Pelegrí las conclusiones y recomendaciones del estudio. Muchas gracias, excelentísimo presidente de la Academia de Ingeniería, consejero delegado de Endesa, autores, catedráticos, amigos, compañeros académicos.
Me corresponde a mí, no siendo autor y siendo uno de los académicos revisores, uno de los académicos que ha participado junto con Ignacio Pérez Arriaga y José Luis Díaz Fernández, resumir de alguna manera las conclusiones de este estudio. Quiero empezar por los agradecimientos a los auténticos autores, a las cátedras de Endesa, de Sevilla y de Cataluña, y en concreto pues a los catedráticos Antonio Gómez Expósito, Antoni Sudrà y a los aquí presentes Andrea Sumper y Francisco Díaz. Dicho esto, tengo también que añadir la importante labor que han tenido en la edición y en el trabajo y en la coordinación de este asunto los editores Ángel Arcos y el propio gerente Javier Pérez de Vargas. Al hablar de las conclusiones, realmente me referiré a lo que está en el documento, que está en el libro, resultado de los trabajos realizados durante varios meses. Pero quiero llamar la atención de que las conclusiones siempre son, no diría que sesgadas, pero obedecen a un proceso de selección. Por tanto, creo que sería interesante que se hojease, que se leyese el libro y, si no, alguno de los capítulos del mismo, porque creo que hay una considerable riqueza y las conclusiones no dejan en ocasiones de ser un resumen y, por tanto, a veces esa simplificación oculta la riqueza del documento y de la reflexión y del análisis que se ha hecho. Las conclusiones del documento, en cualquier caso, están estructuradas, por un lado, hablando de las tecnologías, refiriéndonos a ese sentido también a los temas de investigación y desarrollo relativos a las baterías de almacenamiento y al almacenamiento en general de energía. Y, como no puede ser de otra manera, un capítulo importante ha sido el tema de la operación y la expansión de los sistemas eléctricos y, por tanto, uno de los apartados también se refiere a eso. Finalmente, también hay reflexiones respecto a los sistemas aislados y respecto a la regulación. Tengo que añadir que en las reuniones donde utilizábamos para ser casi catalizadores del enfoque y de la orientación del estudio, siempre terminaba surgiendo el tema de la regulación y algunos de nosotros insistíamos en que, siendo la Real Academia de Ingeniería y siendo cátedras especializadas, no deberíamos de perder el estudio, la calidad técnica y el análisis técnico de los aspectos de almacenamiento de energía en las redes del futuro. Y creo que eso, francamente, no se ha perdido, aunque, lógicamente, terminamos todos yendo un poco a hablar de regulación. El primer elemento, por otra parte, al hablar de las redes eléctricas de distribución del futuro, ya el propio título refleja que las redes serán otra cosa, probablemente no serán lo mismo que tenemos hoy, y además que el almacenamiento en esas redes jugarán un papel distinto. Y ahí, aunque en el estudio se centra o se focaliza mucho en las redes eléctricas de países desarrollados o redes desarrolladas con alta calidad de servicio, etcétera, también se mira, aunque quizás en menor medida, a los sistemas aislados donde el almacenamiento, como refleja el estudio, podrá tener un papel de cambio importante en el futuro de las redes y en el suministro de energía eléctrica. Dicho eso, trataré de seguir al esquema que está recogido en el apartado de las conclusiones y recomendaciones del estudio. Decía que lo primero es el tema de tecnologías. Creo que el estudio en el primer capítulo hace un análisis importante de las diferentes tecnologías, que no solo son las de almacenamiento electroquímico, sino otras, de almacenamiento de aire comprimido, de bombeo, etcétera, de volantes de inercia. Y una conclusión en la que se llega es aparentemente simple, y es la diversidad de esas tecnologías, distinguiendo aquellas que se denominan más bien jóvenes de las que se pueden considerar más maduras, desde las baterías de plomo ácido o el bombeo del agua, bien conocido por todos nosotros. En cuanto al número de proyectos que están, ratifico y me uno a las expresiones de los anteriores intervinientes, entre ellos particularmente Antonio Gómez Expósito, que hablaba de que esto está obsoleto. Y desde que participamos en las reuniones de este trabajo hasta hoy, si uno sigue los temas de almacenamiento, no solo proliferan las reuniones, los seminarios, sino también el número de actividades y el número de almacenamiento de proyectos o de proyectos de almacenamientos de energía que hay tanto en Europa como en el resto del mundo.
Un tema relacionado con esto y que, lógicamente, siendo el estudio participado en los términos que hemos dicho por la Real Academia de Ingeniería, se hace énfasis en el tema de la investigación y desarrollo. Y no solo como una afirmación genérica, sino también, y no menos importante, por el hecho de que se pone el énfasis en la relevancia de los casos concretos. El almacenamiento o las técnicas de almacenamiento o los tipos de almacenamiento son variados, ya lo hemos dicho, pero sobre todo lo que es importante es mostrar que no es lo mismo la integración de ese almacenamiento para estabilizar la red o para almacenar energía de un parque eólico o en una subestación o en un consumidor final. Por tanto, los estudios concretos del papel del almacenamiento en diferentes funciones de la red, tanto desarrolladas como del futuro, pensemos en las microredes en zonas aisladas, considera el estudio que es importante y que se debe de seguir promoviendo ese estudio específico. Un tema importante del estudio y que quizás no se, creo que es una aportación en este sentido novedosa, es la parte económica. Existen muchos números y numerosos estudios que se reflejan en la bibliografía sobre los futuros precios que puede tener el almacenamiento para diferentes tipos de baterías y en función del tipo de intensidad y del tipo de potencia. Pero lo que yo creo que hace el estudio ha sido examinar mediante el método del coste nivelado o coste levelized cost of electricity los diferentes costes de diferentes tipos de almacenamiento. Y esto creo que arroja luz respecto a las posibilidades de reducción luego de los costes a futuro en función del tipo de tecnologías. Lógicamente, hoy parece que se concentran el interés en las baterías de litio-ion o litio, pero realmente existen otras y el análisis analiza no solo los costes de inversión o de capital, sino también los de operación y mantenimiento y otros. Ligado a eso, también creo que es interesante llamar la atención que hay un análisis de los aspectos medioambientales de las baterías. Y creo que esto es significativo porque cuando se habla de almacenamiento, incluso de electrificación de la red, empieza a haber debates donde se consideran ya no solo los aspectos medioambientales directos, sino los del ciclo de vida total, por tanto ligados a las implicaciones medioambientales de las propias baterías. Y en este sentido el estudio también analiza eso y creo que es una aportación relevante en mi opinión. Naturalmente, hoy, dependiendo de la naturaleza del estudio que se recoge y el estudio que se hace recoge varias alternativas, pues se espera que realmente en un horizonte, que se sitúa a lo mejor en el 2020-2025, los costes disminuyan de una forma significativa, de tal manera que el almacenamiento empieza a integrarse en las redes y también en la movilidad y en el transporte de una forma más o menos normalizada o regular y, por tanto, empiece a tener efecto, aunque sea porcentualmente reducido, en el futuro de las redes. Un tema importante que yo creo que el estudio aborda con mucho acierto por parte de las cátedras y que se reflejan en las conclusiones, es el tema de la adopción generalizada del almacenamiento en diferentes ámbitos, pero de la necesidad importante de la electrónica de potencia, que bajo ese título se agrupan muchas cosas. Un capítulo se dedica a examinar ese asunto ligado a los servicios de seguimiento de carga y otros, y realmente creo que esto es importante, porque si no consideramos o consideramos aisladamente las baterías, digamos, sin considerar toda la necesidad que hay de inversores y de electrónica de potencia y de seguimiento para la estabilidad de la red o para otros servicios, realmente no se entendería muy bien el papel que puede tener el almacenamiento en las redes eléctricas del futuro. Y ligado a eso, naturalmente, lo que ya se ha adelantado o se ha dicho por los catedráticos de los temas de las tecnologías de información y comunicaciones. Un tema importante es qué papel va a tener, y ahí se distingue en la operación de las redes de transporte y distribución, la capacidad de respuesta que ya ha sido señalada, pero también las instalaciones de almacenamiento de energía basadas en VSC, que tienen una capacidad intrínseca de colaborar con el mantenimiento de las tensiones del sistema. Y, a su vez, otra que en ocasiones ya por nuestra calidad de servicio de las redes en España y en Europa yo creo que no se termina olvidando, es la contribución del almacenamiento para seguir contribuyendo a la calidad del sistema de suministro de niveles de media y baja tensión en los conocidos medidos como TIEPI o NIEPI.
El estudio también analiza, como decíamos, el tema de la electricidad en sistemas aislados. Y aquí realmente es donde el análisis muestra que hay un gran potencial tanto en microrredes como en sistemas, digamos, individuales de suministro del almacenamiento ligado a la adecuación o el tipo de almacenamiento necesario y también a la disminución de los costes. Pero esto yo creo que en las redes eléctricas del futuro el estudio lo que adelanta es que habrá no solo desarrollos o cambios significativos en las redes más desarrolladas y más potentes, más malladas, sino también en otras que no existen y donde llegar con la energía eléctrica está suponiendo un problema por el coste o por la creación de redes que son cuantiosas en su inversión. Bien, dicho esto, realmente el estudio, también entre las conclusiones del estudio, se reflejan otras relativas a las barreras a eliminar. Y aquí es donde entran los temas, digamos, regulatorios. Y aquí, en las barreras a eliminar, las conclusiones las abordan desde dos puntos de vista. Una es cómo el almacenamiento, o los servicios, mejor dicho, de almacenamiento, pueden entrar en los mercados organizados, en los mercados regulados, bien con la contribución de servicios auxiliares, bien mediante otros servicios como reactiva, etcétera. Y este sería una parte ligada a las conclusiones del estudio y de regulación, pero ligada más bien a los sistemas organizados y a los mercados organizados de electricidad. Otro aspecto de la regulación en el que se pone énfasis es en la política de integración de las energías renovables, de tal manera que se aboga porque el almacenamiento pueda tener, igual que en el caso anterior, pero particularmente más aquí, un peso propio regulatorio que termine siendo un agente con entidad jurídica propia, de tal manera que como agente pueda participar en los mercados y pueda participar en las políticas de integración de renovables. Ligado en parte a esto está la estandarización y los procedimientos de operación y, finalmente, un tema que yo creo que cobrará más peso por todo el paquete de invierno y por el debate en parte que se irá surgiendo y desarrollando a lo largo de los próximos meses sobre los mecanismos de capacidad, es el papel que pueda tener el almacenamiento de electricidad en los mercados de capacidad como un factor de almacenamiento de energía, lógicamente ligado a potencias más fuertes. Estas son, en resumen, un poco las conclusiones que se reflejan en el estudio. Yo creo que animaría a todos a que se leyese el documento, el trabajo, el libro, porque hay más riqueza de las conclusiones, sin que no signifique que estas sean una síntesis seleccionada de los puntos que los autores consideran más relevantes. Y, finalmente, creo que deberíamos de apuntar otro tema más, que no está en el estudio, pero que me permito decir. Yo creo que está habiendo una batalla importante en los temas de cómo va a ser ese almacenamiento del futuro y quién va a suministrar esas baterías y los sistemas eléctricos de potencia a ese mercado que se promete boyante. Y aquí creo yo que hay un tema importante que no aborda el estudio, pero que me permito apuntar, que es la relación industrial del tema del almacenamiento en el desarrollo con las redes. Bien, por mi parte no tengo más que palabras de sincero agradecimiento a todos por supuesto, los autores, los académicos revisores, como nos han denominado, no hemos dejado de ser, diríamos, catalizadores de parte del proceso y, lógicamente, a la academia y a todos sus componentes y, lógicamente, a Endesa también por esta iniciativa de abordar un tema de futuro y tratar de hacerlo, como creo que ha sido el caso, con el mayor rigor y la mayor amplitud posible. Muchísimas gracias a todos por su atención. Finalmente, quiero dar las gracias en nombre de esta Real Academia a todos aquellos que han participado en el estudio y a Endesa por el apoyo al Observatorio de Energía e Innovación, que esperamos siga produciendo estudios como el que hoy hemos presentado. Muchas gracias. A continuación se celebrará un vino español en la planta de arriba. Se levanta la sesión. Muy bien.
escucharme, tengo el AVE a 2:30, porque si no tengo que dormir.